El reloj avanza. Noam Chomsky en The Progressive. 27 de marzo de 2023. The Progressive. El reloj del juicio final del Boletín de Científicos Atómicos se ha fijado recientemente a 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado de su fin. Los analistas que fijaron el reloj citaron las dos razones más destacadas: la creciente amenaza de una guerra nuclear y la falta de adopción de las medidas necesarias para evitar que el calentamiento global llegue a un punto en el que sea demasiado tarde, no una contingencia remota. Podemos añadir una tercera razón: la falta de comprensión pública de la urgencia de estas crisis. Esto se ilustra gráficamente en una encuesta reciente del Pew Research Center que ofreció a los encuestados una serie de problemas para clasificar por orden de urgencia. La guerra nuclear ni siquiera figuraba en la lista. El cambio climático quedó casi al final. Entre los republicanos, solo el 13% afirmó que mitigar el cambio climático debería ser una prioridad absoluta. Los resultados de la encuesta, aunque desastrosos, no sorprenden, dado el discurso predominante. La guerra nuclear se menciona de vez en cuando, pero se trata con cierta ligereza, y si ocurre, ¿qué más da? Se reconoce poco que una guerra nuclear entre grandes potencias es prácticamente el fin de todo. Una importante ofensiva de propaganda corporativa ha buscado durante décadas minimizar la preocupación por una catástrofe ambiental inminente, o incluso negar la amenaza por completo. La lógica del capitalismo desenfrenado implica que la supervivencia de nuestra especie está muy por debajo de la preocupación por las ganancias y las participaciones en los mercados. Con la rentabilidad de nuestro suicidio en alza, las grandes petroleras están abandonando sus limitados esfuerzos por incluir la energía sostenible en el asunto. Dentro del marco institucional actual, las opciones de acción son limitadas. Los gobiernos deben sobornar a quienes destruyen el medio ambiente para que existan. Esto no es nada nuevo. Mientras Estados Unidos se movilizaba para la guerra hace 80 años, el entonces secretario de Guerra, Henry Stimson, explicó: si se va a intentar ir a la guerra, o a prepararse para la guerra, en un país capitalista, hay que dejar que las empresas ganen dinero con el proceso o no funcionarán. El absurdo de la trampa institucional es evidente. Es similar a que el gobierno mexicano intente sobornar a los cárteles de la droga para que cesen sus masacres. No es que falten alternativas, simplemente están fuera del marco de la ortodoxia doctrinal, al menos por ahora. La ortodoxia doctrinal registra otros logros impresionantes. Febrero y marzo de 2023 marcan dos aniversarios importantes: el 20º aniversario de la invasión de Irak por Estados Unidos y el Reino Unido, y el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, ambos ejemplos del crimen internacional supremo, de agresión. El segundo es bastante terrible, aunque no se acerca al primero en horror, desde ningún punto de vista racional. La guerra de Irak no ha pasado sin críticas, dentro de los estrechos límites doctrinales. Es prácticamente imposible encontrar críticas en el discurso general que vayan más allá de «fue un error estratégico». Barack Obama, por ejemplo, hizo eco de los funcionarios rusos que se opusieron a la invasión de Afganistán por motivos similares. La guerra se ha reconstruido como una misión de compasión para rescatar a los iraquíes de las garras de un dictador malvado. Solo las mentes estrechas recuerdan que los peores crímenes de Saddam Hussein se cometieron con el firme apoyo de Estados Unidos. Hemos llegado al punto de que se elogia a la Universidad de Harvard por organizar un debate sobre si la misión en Irak se calificaba como intervención humanitaria. El entonces director del Centro Carr para la Política de Derechos Humanos de Harvard, Michael Ignatieff, respondió afirmativamente. Las mentes estrechas, de nuevo, podrían preguntarse cómo reaccionaríamos ante semejante actuación en la Universidad Estatal de Moscú. Para colmo, la Armada acaba de anunciar un nuevo buque de asalto anfibio, el USS Fallujah, llamado así en conmemoración de uno de los crímenes más atroces de la invasión. A algunos no les hace gracia, como a los iraquíes, por ejemplo. El periodista Nabil Salih escribe que la barbarie estadounidense no terminó con la masacre generalizada de mujeres y niños y rociar Faluya con uranio empobrecido y fósforo blanco. 20 años e incalculables defectos de nacimiento después, la Armada estadounidense bautiza uno de sus buques de guerra como el USS Fallujah.
Así es como el imperio estadounidense continúa su guerra contra los iraquíes. El nombre de Faluya, blanqueado con fósforo blanco implantado en los vientres de las madres durante generaciones, también es un botín de guerra. Lo que queda es la inquietante ausencia de familiares, casas bombardeadas hasta la inexistencia y fotografías incineradas junto con los rostros sonrientes. En cambio, un sistema letalmente corrupto de camaradería, intersectaría y robo nos fue legado por los criminales de guerra impunes de Downing Street y Washington D.C. La Organización de las Naciones Unidas registra unas 7.000 muertes de civiles en Ucrania, una cifra sin duda muy inferior a la real. Si multiplicamos por 30, llegamos al saldo de los crímenes del expresidente Ronald Reagan en Centroamérica. Irak está fuera de su alcance, por no hablar de las guerras estadounidenses en el sudeste asiático continental, un caso aparte en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, y también inmune a las críticas de la corriente principal más allá de la palabra error. El crimen internacional supremo nos está pasando por alto en Ucrania. La Unión Europea está respondiendo favorablemente a la petición de un tribunal internacional para que los altos líderes rindan cuentas por el crimen de agresión, según declaró a The Intercept, un funcionario europeo involucrado en los planes. Se refiere a la necesidad moral, política y también legal de exigir responsabilidades a los altos líderes rusos por el crimen de agresión en Ucrania. La embajadora en misión especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para la Justicia Penal Global, Beth Van Schaack, apoya firmemente esta noble causa, explicando que es apropiado señalar a Ucrania. La realidad es que la agresión rusa es tan atroz, una clara y manifiesta violación de la Carta de la ONU. Y la conducción de la guerra es muy diferente a todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el discurso de Harold Painte al recibir el Premio Nobel de Literatura. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió nada. Incluso mientras ocurría, no ocurría. No importaba. Carecía de interés. Los crímenes de Estados Unidos han sido sistemáticos, constantes, crueles e implacables, pero muy poca gente ha hablado de ellos. Hay que reconocerle el mérito a Estados Unidos. Ha ejercido una manipulación bastante astuta del poder en todo el mundo, haciéndose pasar por una fuerza para el bien universal. Es un acto de hipnosis brillante, incluso ingenioso, y muy exitoso. El discurso de Painte es un poco injusto. No existe el excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos simplemente sigue el guión de sus salvajes predecesores en la violencia imperial, siempre rebosantes de rectitud mientras exterminan a los brutos por el bien común. Ucrania está siendo devastada mientras Rusia recurre lentamente al estilo de guerra de conmoción y pavor de Estados Unidos y el Reino Unido, destruye rápidamente todo lo que permite el funcionamiento de la sociedad. Los crímenes van mucho más allá. Millones de personas se enfrentan a la hambruna debido a la severa reducción de los recursos de la región del Mar Negro. Europa también sufre gravemente, quizás incluso encaminándose hacia una desindustrialización limitada al verse aislada de su socio comercial natural, rico en recursos, al este. La amenaza de una escalada hacia una guerra nuclear se intensifica. Quizás lo peor de todo, en términos de consecuencias a largo plazo, es que los escasos esfuerzos para abordar el calentamiento global se han revertido en gran medida. A algunos les va bien. Las industrias militar y de combustibles fósiles de Estados Unidos están ahogadas en ganancias, con grandes perspectivas para sus misiones de destrucción a muchos años vista. Por una pequeña fracción de su colosal presupuesto militar, Estados Unidos está degradando gravemente las fuerzas de un importante adversario militar. En la dimensión geopolítica, la agresión criminal de Vladimir Putin le concedió a Estados Unidos su mayor deseo, hundir a Europa más profundamente en el sistema estadounidense basado en la OTAN. Una pregunta clave durante la posguerra ha sido si Europa adoptaría un rumbo independiente, quizás siguiendo las líneas gaullistas o en términos de la Ostpolitik de Willy Brandt. La pregunta surgió con fuerza cuando la Unión Soviética se derrumbó y el entonces presidente Mikhail Gorbachov abogó por una casa común europea, desde Lisboa hasta Vladivostok, sin alianzas militares y con avances hacia la socialdemocracia.
El expresidente estadounidense Bill Clinton debilitó esa amenaza al rescindir la promesa clara e inequívoca del expresidente George H.W. Bush de que la OTAN no se expandiría hacia el este si Gorbachov accedía a permitir que la Alemania unificada se uniera a la OTAN, una concesión considerable a la luz de la historia. Ha habido tanta tergiversación sobre el asunto que vale la pena consultar los documentos originales, fácilmente disponibles en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El más alto nivel del cuerpo diplomático estadounidense, prácticamente todos los historiadores y destacados analistas políticos advirtieron que la expansión de la OTAN a las fronteras rusas fue imprudente y provocadora, en particular la invitación a Georgia y Ucrania a unirse a la alianza militar de Washington, pero sin éxito. Ahora Washington ha escapado de la preocupación de perder el control de Europa, al menos temporalmente. Desde entonces, la OTAN ha expandido su influencia a la región del Indo-Pacífico para, en la terminología oficial, cercar a China. Europa se está viendo arrastrada a la campaña estadounidense para impedir el desarrollo tecnológico chino, con un alto coste para las industrias europeas avanzadas en la fabricación de chips, el núcleo de la industria moderna, Corea del Sur y Japón también. Estos son pasos más en el declive de un mundo industrial occidental subyugado por Washington, mientras Estados Unidos busca mantener su menguante dominio global. Por ahora, Estados Unidos no ofrece ningún programa positivo para el mundo más allá de frases piadosas que provocan burlas justificadas fuera de la burbuja occidental. El principal programa de Washington es impedir que sus adversarios se desarrollen de forma independiente. China no se deja intimidar. Continúa expandiendo sus programas de préstamos y desarrollo por Eurasia, extendiéndose a Oriente Medio, África e incluso América Latina, para gran desconcierto de Washington. El mundo fuera de la esfera anglosajona y Europa occidental se ha mostrado reacio a unirse a lo que la mayoría considera una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia, librada con organismos ucranianos. Se están formando nuevas alianzas, junto con interacciones comerciales y novedosos acuerdos financieros que no dependen de Estados Unidos ni de sus feroces represalias mediante sanciones y otros medios. Mientras tanto, los escasos recursos que se necesitan desesperadamente para salvar un mundo habitable y crear uno mucho mejor se desperdician en destrucción y masacres, y en la planificación de catástrofes aún mayores. 90 segundos podrían ser una estimación demasiado generosa, a menos que quienes desean salvar al mundo de horrores aún mayores actúen con rapidez, firmeza y decisión.